¿cuáles son los parámetros que escogen a las mejores bandas? Le gustó que mencionáramos a Maná porque no lo cataloga rock. Le daría credibilidad a una lista que esté votada por artistas, productores. Formó parte de la influencia de lo comercial, pero también hubo grandes olvidados. Son los dos países más emblemáticos del rock latinoamericano. Yo tengo mis dudas. Lo siento, México. El Billboard acaba de publicar las 50 bandas de rock en español más influyentes de Latinoamérica, obviamente. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás tú, Javier? Muy bien, muchas gracias, César. Bienvenidos a un episodio más de Los Bono Show. Hoy estamos hablando de lo que más nos gusta, de la música, del arte y sobre todo de Latinoamérica, porque siempre Latinoamérica ha tenido grandes artistas, grandes músicos, pero depende mucho de cómo funciona la industria para llegar a grandes listas. Y en este caso, la revista Billboard sacó los 50 mejores. Es verdad. Pero ¿de verdad son los mejores? Esa es la pregunta. No lo sabemos. Yo quiero decir una acotación antes de todo esto y no sé si tú compartes esto conmigo. ¿Tú crees que el rock en español está infravalorado? Mira, es que el problema es que el rock en español, yo creo que el origen de todo esto es que el rock en español comenzó también con movimientos que venían muy, muy de referencia del rock anglo. Claro, entonces, es que es totalmente anglo. Entonces, por decirte, todo comenzó con versiones de los Beatles, versiones de bandas icónicas. Entonces, por ahí es como, ¿sabes? Es como vas madurando el producto. Exacto. Poco a poco tú vas absorbiendo la música y la vas haciendo tuya. Y yo creo que está infravalorado porque la música rock, la música en general latina, cuando agarra algo y hace una fusión, yo creo que agarra una riqueza muy Totalmente, brutal. porque es que no es lo mismo decir, bueno, no, esa banda viene de influencia, por decir, salieron proyectos que, no, eso es como los Beatles en español. Exacto. Después salió algo más electrónico. No, vale, eso es como el Depeche Mode de Latinoamérica. Pero ha pasado el caso inverso, que es como que, el punk, mira, antes había una banda peruana que ya estaba sonando así. Porque de hecho, pasa también. dicen que el punk nació en Perú. Es verdad. Arriba Perú, arriba Lima. Bien, bien. Lo que sí es que obviamente han habido movimientos súper interesantes y culturalmente innovadores porque hay fusiones que se han hecho con música latinoamericana folclórica y se ha fusionado con elementos del rock. Por ejemplo, lo que hace en Argentina Bajo Fondo Tango Club o Gotham Project, que no es fusionan tango, el tango con electrónica y elementos del rock. Totalmente. Entonces, hay cosas interesantes de Latinoamérica que no es una copia solo de lo que se hace en la música en inglés, pues. Es verdad. Pero ¿por qué la gente está peleando? Y yo te voy a explicar por qué la gente está peleando, Javier. Una de las primeras razones, es que la gente dice, ¿de dónde sale? Y todo el mundo se lo hace en todos los premios. ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los parámetros que escogen a las mejores bandas? Uno dice, no, es por lo comercial que son. O los otros dicen, no, por la calidad. Otros dicen, por la influencia. ¿Qué crees que debería ser valorado aquí? ¿Qué parámetro piensas en ese orden? ¿Cuál crees que podría ser mejor? ¿Comercialidad, calidad o influencia? Mira, lo que pasa es que cuando uno habla de música y del arte en general, uno habla de gustos, ¿verdad? Y decir, oye, esta banda me parece mejor que otra, es muy relativo, porque lo que es mejor para mí no necesariamente es mejor para ti. Pero lo que sí puede influir bastante es el alcance que tenga, el nivel de importancia que llega, no solo se determina porque le guste a mayor cantidad de personas, sino también lo que haga. Por decirte, hay bandas, recibimos un comentario que estuvo bastante acertado de una persona que no le gustó en el episodio pasado que hicimos del rock, que no le gustó que mencionáramos a Maná porque no lo cataloga rock, pero en el fondo... Ojo, y fue una de las polémicas más grandes. Fue una de las polémicas que hoy seguramente va a traer bastante polémica, pero en el fondo puede que no sea para el gusto de todo el mundo, pero Maná es una representación del rock latinoamericano que escaló y se comercializó de una manera que lo impulsó. Es verdad. O sea, mira, Maná ¿te guste o no? Maná quedó el puesto número 9 y bueno, justamente el tema con ellos es que lo catalogan más una banda
pop que rock. Yo creo que Maná, como muchas bandas, empezaron con, bueno, estaban en la época, claro, de 80, 90, y empezaste con el rock. Obviamente fueron bastante habilidosos para meterse en lo comercial. O sea, salieron en novelas, salieron en Bumpy. ¿Sabes? Sí. Sí, se hicieron obviamente carrera comercial y tocaron con Santana, hicieron reggaetón, hicieron de todo. Sí. Obviamente se dedicaron a su producto, no son unos puristas del rock. Yo creo que... mira aquí Tran Castro. Sí, no, o sea, realmente Maná obviamente fue como... Era tal cual cuando estaba el rock, así que uno le encantaba el rock, lo estaba viviendo en su momento, Maná representaba lo comercial. En ese momento recuerdo que Maná era visto como es visto hoy en día, no sé, un artista de reggaetón, como no, eso es lo comercial, lo masivo. Claro. Pero en el fondo estamos hablando que, por decirte, yo recuerdo que el disco de Sueños Líquidos de Maná es excelente disco, me parece que está bien producido, tiene temas buenos. Tiene canciones buenas. Sí, entonces... Sabe sacar buenos hits. Por ahí Sí. viene la parte. Entonces, es un producto o una banda más comercial, más que calidad o más de influencia. Ahí están los parámetros. ¿Y quién domina más los parámetros? Porque tú dices, bueno, Maná tocó con Santana, wow, una influencia musical. Pero los comparan con Molotov o con Héroes del Silencio. Si tú pones a Maná, es totalmente comercial, ¿verdad? Sí. De calidad, tú puedes colocar a Molotov. También de influencia, ojo. Y Héroes del Silencio, totalmente una influencia enorme. Sí, lo que pasa es que aquí, y aquí yo voy a hacer mi crítica personal, voy a mojarme un poco porque a mí me parece te que... la pasas mojándote, chico. Es cierto. Aquí los Billboard, o sea, yo le daría credibilidad a una lista que esté votada por artistas, productores y compositores. Es decir, si tú me dices, se hizo un comité de artistas globales, no sé, Gustavo Santolaya o compositores importantes y artistas, no sé, emblemáticos, consagrados, y son los que votan, oye, yo le doy un valor especial. Aquí estamos hablando de que los que votaron, de hecho, aquí dice, los editores de Billboard seleccionan los mejores grupos desde que el género se convirtió en un elemento esencial de la cultura hispanohablante. Eso puede ser una persona de 20 años que empezó de pasante. Puede ser. Y dijo, esto va a pegar. Entonces ahí es donde tú dices, ¿dónde está la credibilidad? Bueno, obviamente estamos hablando de una revista icónica que, o sea, más que una revista, tiene un mundo detrás del show business importante y debe haber gente que sabe de la masividad. Pero... Son los que te ponen la música ahí, te hacen el chart, que mira, esto es lo que se escucha, esto es lo que no. Eso no define nada de tu criterio, lo que tú dices. Entonces, viniendo del Billboard, estamos hablando de que yo creo que aquí la prioridad se la van a dar a la masividad y a lo comercial, pues. Claro, pero igual, ahorita vamos a ver porque... igual hay interesantes. Hay gente interesante sí. que, claro, que formó parte de la influencia, de lo comercial y de la gran calidad, sí. Pero también hubo grandes olvidados. Y lo dicen. En Argentina, mucha gente, yo ve estos comentarios y que, mira, se olvidaron de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, que para muchos es la mejor banda de Argentina. Por encima de Soda Stereo, algunos dicen. Yo no lo sé. Ahí está delicado. ¿Por qué no soy argentino? Sí, hay que dejárselo a ellos, pero para mí, y ahí sí comparto por eso, porque una cosa es lo que estaba diciendo de la credibilidad que puede tener esta lista por quienes las hacen, pero otra cosa es que está alejada de la realidad. Exacto. Porque aquí yo estoy de acuerdo con el puesto número 1, que lo dejamos por el final. Sí, por favor, okay. Espérate. Mira, otro que me nombraste tú, que no es el que voy a decir, Virus. Buen grupo, rock, sí. Pero Fito Páez. Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de bandas. Y no, estamos hablando de rock. No, aquí dice mejores bandas de rock. Y Fito Páez no tiene una banda, no es un solista. Es famoso como solista, pues. Se jodió entonces. Sí, pero por eso te decía, sería interesante ver una lista de artistas latinoamericanos. Claro. Es que yo creo que debería entrar todo. En una lista de artistas, ¿cómo no puedes dejar a Juanes por fuera? Que igual comercialmente... Mira, no lo había recordado. Pero Juanes no es una banda. Pero me imagino que por eso no está. ¿Cómo lo vas a colocar? No, es que no es una banda de rock. Bueno, estamos hablando de un género musical, no estamos hablando de un grupo de personas versus una sola persona. Sí. Que es como que... Debería ser englobado, pero bueno. Por lo menos ahí estaba metido Mano Negra, Manu Chao. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces estamos hablando, Manu Chao no es el tipo que canta, es una banda completamente. Es más, Radio Bemba es una banda gigante. No, lo que pasa es que no está Manu Chao, está Mano Negra. Mano Negra, bueno, exacto. Antes de Manu Chao. Está como banda, no como artista. Ahora, polémica.
el cantante de Mano Negra es francés, pero canta en español. Sí, no, entraría. Ese más, ese Ni puede siquiera en llegar, rock. y ese puede llegar a ser más latino que mucho. Amante totalmente de la Sí. cultura Pero bueno, latinoamericana. vamos en orden. Pero ojo, ya va. Con eso. Lo meten a él siendo francés. No tengo nada en contra de los franceses. Siempre pierden. Pero. Por fútbol. Bueno, en todos lados. Pero por lo menos. Lo meten a él, pero no meten a los Paralamas de Suceso porque son brasileños. Pero tuvieron disco en español y los Paralamas de Suceso son Sí, una sí, gran sí. banda. Totalmente. Los Que Paralamas, tuvieron auge en excelente. Latinoamérica. Los Pericos. Sí. Que no, bueno, esos sí son argentinos. Nati Roots. Nati Roots. Bueno, O sea, pero esos sí son brasileños. Sí, sí. Mira, vamos en, un poco en orden. A ver. Dentro de las 50, vamos a mencionar algunas. Por lo menos la número 49. Me parece importantísima mencionarla. A ver, porque ¿por qué? Los Rabanes. Los Rabanes es una banda que se dio a conocer. Una banda, podemos decir que de rock. Aunque un rock alternativo, pero igual era bastante comercial. Tenían fusión con merengue. Sí, o sea, Pero pero una buena canción de es que lo merengue. que te iba a decir, lo interesante de los Rabanes es que los Rabanes son esa banda centroamericana, de alguna manera, de decir, mira, estás en una región donde la prioridad puede ser el merengue, la salsa, el mismo reggaetón, y sale una banda de rock que se hace conocida bastante y Sí, empieza a fusionar elementos latinos que me parecen súper geniales. Pero yo creo que tuvieron su One Hit Wonder y después más nunca Sí, se escucharon. por lo menos, sí, a lo mejor no sé si un tema, pero sí por lo menos un disco famoso y después se fue olvidando porque empezaron a hacer Claro, mezcla. su disco pegó. Cuando salieron pegó y estuvo bien, estuvo Sí. bien. Por lo menos de Venezuela, creo que hay una nada más de las que vi en la lista. Está La Vida Bohem. Buena Vida banda. Bohem. Bueno, buena salió, banda, creo en que el es- puesto 44. Yo no sé si la metería en el 50, si te soy sincero. Ojo, no tocan mal, son buenos. No, son buenos, pero, Han salido en juegos de video. Sí, no, Ok, no. ya- tienen buena música, hay que Totalmente. reconocerlo. Pero yo creo que hay gente de Venezuela mejores que ellos. Sí, o sea, me pareció extraño porque aquí un Zapato 3, Sentimiento Muerto, Desorden Sentimiento, Público, claro. Quinchangó, o sea, hay bandas... Dermis Tattoo, Sí, hay bandas Caramelo que- de Cianuro. Caramelo de cianuro. Pero yo con- creo que es un éxito como más comercial. Yo creo que porque salieron ya en videojuegos. Yo creo que es un tema más comercial, más que influencia. No va. Raguayana La entra en rock. calidad no la puedo justificar. O sea, son No, buenos. no, son buenos. son pero buenos. yo creo que entra más eso. Raguayana podría entrar más pero no son rock. No, es una fusión ahí más Pero, reggae. pero estamos viendo que hay gente que Sí. no es rock y está metida. Bueno, sí. En el puesto 43 está Versuit Vergarabat. Totalmente. Buena banda. La veo más bien muy lejos en el 43. Está lejos, pero tú sabes que yo creo que esta es una de las bandas que a mí me parece Versuit hermoso, porque tiene muchas canciones buenas, te tiene que gustar Versuit de verdad, pero yo creo que nos dejaron himnos. Yo creo que hay gente Sí. que te le puede lanzar un hit comercial, Señor pero Cobranza. claro, pero hay bandas que te dejan himnos latinoamericanos, que tú sabes que tú los escuchas, que son los que salen en la hora loca, En la hora loca. que te los de las ponen y tú vas a decir, reuniones. gracias por darme identidad latina. Es así. Mira, sí, Argentina obviamente tiene... Entre México y Argentina se disputan las mayores presencias. Está en el puesto 41 en el Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos es una banda de estas que lleva años, pero se hizo popular con la canción de Damián. Y yo creo que fue por el videoclip, Sí. que estaba muy bien hecho y estaba bastante bien producido, que yo creo que hizo buen tributo a que nos mostrase más al Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos, de verdad, es que es una banda que tiene power, que tiene lírica, te transmite. O sea, estos señores son unos señores y tienen buena influencia. Me Sí, gusta. sí. Aplauso No, bien, para bien. ellos. No sé si el puesto está reconocido, pero están en los 50. Sí. En el puesto 40 tenemos a los Hombres G. Yo creo que está muy, muy atrás, porque los Hombres G creo que fueron clave en el rock latinoamericano, siendo españoles. El tema era cómo se metieron, o sea, pegaron éxito tras éxito seguidito. Es que yo no sé, lo que pasa es que también va con las épocas. Las épocas Tuvieron su época. son, Claro. ellos no tuvieron la mejor época de que puedas llegar masivamente a todo el mundo. Y habría que ver según el país, porque en Venezuela llegaron demasiado.
Sí, sí. Pero eso no quiere decir que llegaron a Argentina, a Chile, a México, a Habría Bolivia. que ver, comenten ahí ustedes de los países que nos están viendo. O los mismos españoles. ¿Será importante esta banda para España? Porque siempre pasa Sí, que sí. para ti puede ser esta banda importante porque la escuchaste, pero para los mismos españoles puede ser, no, vale, esta es una de las peores bandas que yo vi. Hay gente hay muchos alemanes que dicen que Rammstein no es una banda de Que super- represente realmente la cultura musical alemana. y puede ser. consideran que otras más son un poquito Sí, más emblemáticas. claro. Mira, en el puesto 38 tenemos de México a Plastilina Mosh. México representando demasiado. México y Argentina creo que serían los mejores puestos en la música. Sí, sí. Tienen grupos Es que muy fueron, buenos. fueron claves en el rock latinoamericano. Ojo, también se mete varias bandas chilenas. Cierto. Que tuvo un movimiento interesante. Plastilina Moch, sí, totalmente. Además que la electrónica, el pop, Niño Bomba, demasiados buenos éxitos. Yo creo que es un dúo muy Sí. duro de representación. Mira, por ejemplo, los Bunkers están en el puesto 34. Creo que están en un puesto lejos. Los buques son buenos. Son buenos, son sí, buenos, sí, sí. totalmente buenos. Banda chilena de Todavía Concepción. siguen. Todavía Siguen todavía. Ahí, mira, hay por lo menos Rata Blanca en el 31. Tú sabes que yo no escucho Rata Blanca y respeto a la gente que lo escucha, pero sé que muchas veces los han abuchado porque no les gusta. Igual es un género como que difícil. Yo no sé si tenerlo ahí como principal. No, pero, o sea... Es como si metes a Rata Blanca, ¿por qué no metes a Mago de Oz, que es español? ¿O por qué no metes a Escape en Ska? Bueno, me pasa que sí. podrías meter a Escape con el Ska, porque esa fue otra polémica. Hicieron una mezcla como que, ¿o es rock o qué es? Porque Maná es rock. Bueno, Entonces podrías meter Escape, entonces, en tal caso. mira, en el puesto 28 están los Auténticos Decadentes. Yo creo que son otros que nos han dejado buena música. Sí, yo creo que es clave en Latinoamérica. Pero- y más cumbiero. Sí, sonó full, pues. Yo creo que tuvieron igual un hit que sonó en La todos guitarra. lados, el de la guitarra. Totalmente. Yo creo que es como, ¿te recuerdas este artista, el de los Orozcos? Él se pegó esa y después, quién sabe qué habrá pasado. Capaz en Argentina lo escuchan. exacto. Bueno, hay demasiados One Hit Wonder por ahí. Pero eso está bueno. ¿Sabes que siempre sacan los One Hit Wonder de de Estados Unidos, o de Europa? de Europa, pero sí, no pero- sacan los One Hit Wonder. One Hit Wonder latinoamericano está interesante. Totalmente. Vamos a hacer un programa de Por eso década, por Así favor. que suscríbete, por cierto, para que estés pendiente de eso. Mira, en el 27 está Kinky. A mí me gusta demasiado esta banda. Infravalorado. Sí, totalmente. Kinky es una de esas bandas que tiene una mezcla interesante de sonido, tiene un poco de rock, un poco de electrónica, tiene un poco de pop. O sea, es una banda interesantísima. Está en el puesto 27. Sí, obviamente tiene competidores fuertes. A partir de los 20, aquí empieza Yo el creo tema. que es donde empieza la polémica. Aquí empieza la polémica, porque por lo menos Kinky está en el 27, pero en el 26 tenemos una banda que yo creo que puede generar controversia porque es buena banda. Tú quieres que los chilenos te llenen de receta todas las redes sociales. Sí, es buena banda. Ojo, tengo que aclarar que es buena banda. Claro. La Ley. En el puesto 26 Claro. está La Ley. Ojo, tienen buenas canciones. Totalmente. Pero yo creo que fue un tema también, el unplug que hicieron y el tema que hicieron con Eli Guerra fue lo que de verdad como que... O sea, ese plot es excelente. Hicieron- Mentira. Claro, yo creo que ahí fue donde fue un boom totalmente grandioso y yo creo que es donde la banda se vio como beneficiada y nosotros también como oyentes. Pero después de ahí como que se diluyó. Es que eso era lo que te iba a decir. Que no es que a mí no... De hecho, a mí hubo un momento que a mí me gustó full La Ley. Claro, a Hay todo el una mundo. canción Es imposible de- que la gente que no. Ojo, y eso- Aquí se llama Aquí. Claro. Tengo el presentimiento. Pero qué cantautor. Esa canción es excelente, excelente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que tuvo su momento Claro. y yo creo que en esta lista, para estar en los primeros 20, o sea, Fí- bueno, fíjate que esa- para estar en este puesto, tienes que haber tenido una trayectoria un pelo más largo, un poco más Pero larga. fíjate que en este caso, y ahí lo voy a respetar, no sé si el 26 le queda bien, tú me dirás mejor a dónde debería estar, en qué puesto la ley, pero yo creo que en este caso es donde se respeta calidad, comercialidad e influencia, porque tuvo las tres. Sí, sí. Claro. No, llegó, alcanzó. Fue la influencia en una época, tuvo un alcance comercial muy grande y de verdad tuvo una calidad impresionante y a ver, pegó con todo el mundo. Sí, totalmente. Bravo por La Ley. Bravo por los chilenos, chicos. Sí.
Mira, Fobia, Fobia. He Puesto escuchado poco, 24. he escuchado Fobia, es bueno. No podría decir nada. Los Rodríguez. Los Rodríguez en el puesto 23. Claro. Ojo, esto es muy, muy, muy español, Totalmente. pero de España han salido cosas muy grandes. ¿Ok? Sí. O sea, Andrés Calamaro salió Los Rodríguez. Claro, exactamente. Y los Rodríguez, bueno, es un comienzo de algo. Los Rodríguez son hay canciones de los Rodríguez que, nada, es clásicos del rock en español y no se pueden obviar. Para tenerlos como los mejores, depende de gustos. Sí, ya. Pero influencia es. Sí, marcó una Claro. etapa y está interesante tenerlo en el puesto 23. Sí puede ser, Pero sí puede ser. Y como influencia también puedo ver los Toreros Muertos, Radio Futura. Sí, son grupos españoles que también marcaron y están ahí y fueron buenos. Igual Sí. que muchos otros, ojo. En el puesto 21 tenemos El Gran Silencio. El gran silencio de la pura sabrosura. El Gran Silencio Tú- de la pura sabrosura. Tú sabes que a mí me pareció burda de bueno, porque además es la mezcla de la cumbia colombiana que llegó a México y la adaptaron con un sabor demasiado brutal y se formó una cultura muy rica ahí, o sea, una cultura, de verdad, como que una subcultura. Sí. Y de verdad es que me parece genial. No sé si tenga ese puesto, Es que no sé, por eso te digo, lo delicado aquí, que es lo que va a traer, lo que trae controversia. porque hemos nombrado gente mucho mejor. Sí. O sea, pero en yo el- sé que marcaron una etapa en MTV. Por lo menos, aquí sí puedo ser controversial, pero yo pondría antes. O sea, la Ascens- ley, para mí la ley es más representativo que El Gran Silencio, porque la ley igual tuvo más, perduró más, bueno, no es que perduró más, es que tuvo éxitos más marcados que el mismo Gran Silencio que... Y lo podemos llamar como rock, porque no es tan rock. Duerme Soñando es buenísima, Sí. por cierto. Sí, sí. Ojo, no es lo mismo lo que uno escucha en Latinoamérica en general A tu país. a tu país, porque habrá muchos aquí mexicanos que dirán, ¿cómo que no? Que Gran Silencio Que por sonó ahí- demasiado. que Bueno, por a lo ahí- mejor en México sonó full. Que por ahí tenemos una contradicción con la gente mexicana. Mexicano, espérame y después debatimos e insúltame si tú quieres. Por ahí viene. Por ahí viene, por ahí viene. En el puesto 20 tenemos a Jarabe de Palo. Yo creo, bueno, esta es una de las bandas españolas que dice, claro, Representativa 100% que de llegó un momento. completamente Sí. a toda Latinoamérica. Era un rock, no rock, así rock, pero porque tenía sus baladitas y era Pero es que yo era creo un- que tiene un rock light. tiene el tri igual. Tiene Sí, calidad, sí, sí. influencia y one hits. Totalmente. La totalmente. flaca. Sí. Por un beso. Y, ¿sabes que la cantaste en todos los locales, en todos los No bares, hay en todas las karaoke que no fiestas? suene la flaca. Claro, ¿sabes? Y es así. O sea, se volvió. Ese es un himno español para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Totalmente. Mira, y aquí empezamos a entrar en las polémicas. Ya Claro. bajando de los 20 empiezan las polémicas. Comenzamos con el puesto 19 con Mano Negra. ¿Qué es lo que tú decías? Aunque la vida. Porque aquí, ¿qué fue más conocido? ¿Mano Negra o Manu Chao? No, Mano Negra fue muy buena, porque es justamente la que sale y la foto me recuerda el video de aunque la vida me dé palos, yo la voy a soportar, valga el chinazo, Sí, sí, sí. pero sí fue, yo creo que tuvo una influencia muy grande Mano Negra en la música latina, y yo creo que este carajo vivió mucho y se empapó mucho de la cultura latina y expresó muy Totalmente, bien sí, todo, y totalmente. se reunió de músicos, pero... Ojo, era pero- bueno, era buena banda. Pero es muy buena contradictorio, banda. que es contradictorio que lo llames rock latino. O sea, Te entiendo, si, te entiendo. Si te pones a hablar por el lenguaje, que venimos de lenguas romanas, ay, sí, qué hermoso. Pero nada, o sea, no es latinoamericano. Es que es Los lo que dice el españoles latinoamericano. tampoco. Latinoamericano, vienen del latín. Claro, y el latín son es todo. hispanohablantes. Exacto. Pero, Yo creo que pero por eso también entran los españoles. Pero Exacto. yo no sé, es un francés. en el puesto 18 tenemos a los Jaivas. Yo no sé, aquí ya le echamos buenas flores a los chilenos. Los jaivas, no tengo nada en contra no, de ellos. vale, icónicos. O ¿Icónicos? sea, en Chile son... yo creo que los artistas más influyentes que hay, ¿Y uno de ellos pueden ser los ¿En Jaivas. qué puesto está? Está en el puesto 18. ¿Tú crees que está bien puesto el 18? Tengo mis dudas porque en Latinoamérica han habido... Lo que pasa es que es tan relativo uno hablar de bandas, por lo menos aquí no estamos mencionando A lo- bandas a- de a Los Colombia, de Venezuela, Claro. o sea, Por ejemplo, Los Ángeles Negros. ¿Se escucharon más que los jaivas en pero Latinoamérica? no lo considero rock. Ese es el Bueno, tema. no sé. Pero Depende ojo, de... banda, Los Ángeles Negros fue una banda, pues. Pero los Jaivas,
vamos a respetarle el puesto 18. Vamos. Capaz, ojo, lo que hablamos, capaz habría que escuchar más Capaz somos incultos. capaz somos incultos en cierto de las bandas que hemos... Si a ti te gustan los Jaivas y quieres que cambiemos la opinión, por favor déjanos tu canción de los Jaivas que diga esto de verdad vale la pena que esté en el puesto número 1 en realidad. Sí. Mira, en el puesto 17 yo no estoy de acuerdo. Y a lo mejor aquí sí puede ser falta de conocimiento totalmente, pero Alaska y Dinamara. No, eso no es falta de conocimiento, Javier. Eso de verdad es que esto es una imposición. O sea, porque de verdad es que lo escuché y de verdad es que nunca no lo había escuchado en mi vida. O sea, ¿cómo yo sabría? Estamos hablando de bandas O icónicas. sea, fue clave en la movida madrileña, pero Madrid no es el mundo. ni Latinoamérica completa. Totalmente. O sea, no, sin criticarlo. O sea, lo escuché y normal, pero tendría que empaparme de esta banda para decir, no, sí, tiene que estar en el puesto 17. No considero que esté en el 17. Prefiero a Bersuit. Prefiero Sí. a Hombre G. No, prefiero a todos los Jarabe que Palo. hemos mencionado, Prefiero todos. los Jaivas. Sí. O sea, yo no creo que Jarabe de Palo... Prefiero a Rata Blanca. Bien, bueno, sigamos. El puesto 16 viene La Unión. Yo no sé. Yo más allá de Lobo Hombre en París, no he escuchado más La Unión. Lo que No sé pasa es tú. que Lo Hombre en París de La Unión fue la más conocida de todas. Pues, Claro, pero no me he puesto. Tú te has puesto. No, yo creo que capaz el puesto 16 es ambicioso para La Unión, pero sí es una banda que sonó bastante y es representativa, pues. Y en el puesto número 15, los míticos, los Enanitos Verdes. Qué buena banda, vale. Mira, hay canciones de los Enanitos. Obviamente todo el mundo se sabe el Lamento Boliviano. ¿Cómo dice el Lamento Boliviano? Me Canto. quieren agitar, me citan a gritar. Soy como Mira una este. roca, palabras no me tocan. No, buenísimo. Pero hay canciones, a mí me gusta, creo que, si no me equivoco, La Cárcel se llama. La Hay cárcel. una La Muralla canción Verde también. Hay varias canciones de Enanitos Verdes que son increíbles, son buenísimas. Pero un himno también. Yo creo Sí, que sí. son otras que son himno. En el puesto 14, La Maldita Vecindad. Tú sabes que siempre la escuché, pero yo creo que no soy muy fanático de La Maldita Vecindad. No te podría decir un hit. Y Los Hijos del Quinto Patio. Mira, sí, o sea, hay bandas que, lo que decíamos al inicio, son más culturales de cada región, de cada país, Claro. que latinoamericanas. Esta por lo menos no fue las más conocidas en otros países de Latinoamérica. Fue sonada. Fue sonada, obviamente. Pero y no la como la conoció, siguiente. pero no como que, mira, me sé su carrera, como por decir, te puede pasar con bandas mexicanas y argentinas distintas que están en estos puestos, que puede pasar, pues. Como la número 13, Molotov totalmente. Mira, De nuevo, Molotov, calidad, mainstream, mainstream y por supuesto influencia total en gran parte de Latinoamérica, Mira, weón. Molotov es Yo no sé eso, si llegó a España, pero en Latinoamérica yo creo que sonó en todos lados. a los adolescentes, a la juventud, a todos esos rockeros, yo creo que les dio power. Y una de las cosas importantes que hablábamos en el episodio pasado, que hablamos de cuando la música generaba protesta. Y yo creo que Molotov es un ejemplo de decir las cosas directas en una canción, te importe lo que te importe. Claro. O sea, Creo que te metas con abrieron- quien te metas. abrieron el lenguaje de la música, nos empezaron a dar mucho más. A mí me parece excelente Molotov. Nos dieron muchos hits. Y de verdad es que yo creo que pusieron a México bien chingón. Sí, yo creo que Molotov es de las representaciones de México más conocidas en el rock Además que latinoamericano. Pues. Discaso, ¿dónde jugarán las niñas? Sí, me gusta mucho el concepto de cuando tú los ves en vivo y es como un desorden ordenado, porque en el fondo se van intercambiando instrumentos, todo es mucha bulla, pero en el fondo todo va en un orden. Además de lo que decía, además con comentarios promigrantes porque llegaron a Estados Unidos. Ahí sonaron muy fuertes. En Lástima- Estados Unidos sonaron durísimo. Muy chimbo lo que le pasó a uno de los cantantes, que bueno, de Bueno, los de excesos, bueno, los de los excesos. excesos quedó como que bastante jodido. Y por supuesto hay que decirle a ustedes, no abuse de las cosas. Es cierto. Mira, el puesto número 12, yo tengo mis dudas. Yo también. Lo siento, México. Yo Lo sé que siento. esto va a causar Hay gente que nos va a odiar. problemas en México, pero el Tri es el puesto número 12. Yo no sé, a mí no me gusta el Tri. Ojo, a mí no me gusta mucho AC/DC,
AC/DC me parece que es bueno. El Tri no me parece malo tampoco, pero no me gusta. Y por ende, tampoco siento que haya sido una influencia ni... A lo mejor fue ni- muy regional, no lo sé. Claro. Pero el Tri, para tenerlo en el puesto número 12, o sea, tú me pones entre el Tri y todo el Molotov. respeto, con todo el me respeto quedo al con Tri Molotov. y a lo que representa el Tri y a toda la carrera, porque yo No, desde que vi el Tri siempre he sido viejo y un señor Es que es eso un es lo que duro. te iba a decir. Es de esos artistas que tú los ves y tú dices, bueno, tiene toda la vida y ya es un ícono, es una leyenda. Es un señor de cante de protesta, de represión, de verdad. Es como un ponqueto rockero. ¿Se representa de verdad con una esencia del rock? Sí. Sí, capaz es la capaz- la época que salió que no llegaba mucho esa música a nuestros países. No pues. sé, capaz es una influencia y una gran influencia, pero no sé si considerarla totalmente latinoamericana. Respeto para México y para el Tri. Sí. Mira, la siguiente, Héroes del Silencio en el puesto número 11. Grande. Héroes del Silencio tuvo una época interesante. Estamos hablando de uno de los rockstar de habla hispana, Enrique Bunbury. Enrique Bunbury, claro. Es uno de los rockstar de habla hispana número uno. Yo creo que y- fue un hit. La gente no se lo esperaba y llegó él. Él llegó marcando tendencia, de verdad, sí, con su look, y con su voz. Y yo creo que permaneció y puede ser referente para muchos, ¿no? Es como que abrió. Yo no sé si considerarlo como una especie de metal, algo así. Es que es raro. Sí, no sé si llevarlo tan así al metal, pero... sí, O sea, dicen que es hard rock, pero. A ver, hard rock, No, hard no, no, rock. no, no que lo es. Depende de lo que tú escuches como hard rock. Pero no, yo creo que sí, de verdad. Fue para la época y para lo que representa y lo que fue. Yo creo que Héroes del Silencio, power. sí, fue bueno. Y en el puesto número 10, aquí, esta banda para mí tiene un nivel de importancia interesantísimo. Además que ya salimos de Yo- los mexicanos, de los Sí, de los argentinos. Yo creo etcétera. que si no me equivoco, es la única banda colombiana que es Aterciopelado. Muy Qué grande. buena banda. Andrés Echeverry y su esposo, que no sé el nombre porque siempre me acuerdo de Andrés Héctor. Echeverry. Héctor. Grandísima banda. Sí. Florecita totalmente. Rockera. Yo los vi en vivo, me pareció una vibra genial. Siento que tuvo como que sus etapas. Antes era más todo rockerito. Cuando yo la vi ya estaba en esa época hippie, que ya fue mucho más maternal. Pero creo que siempre nos ha dado una riqueza cultural y musical muy buena. Ella es de la... Andrea Echeverry es una de las que hizo en una entrevista, comentó recientemente que cumplió uno de sus grandes sueños de vida, que era cantar con Cerati. Mira, Y lo claro. logró haciendo una canción icónica tremendo que La Ciudad de la Furia Ciudad de fue la Furia, en, claro. en el Unplugged. Y excelente, o sea, el personaje que ya está en esa canción es... exquisito, pues. Grandes unplugged latinoamericanos, por cierto. Se hablan mucho de los unplugged de MTV, que es Nirvana, que es... No, mira, yo soy de los que opina, y esto siempre me ha traído consecuencias, yo soy de los que opina que los Unplugged que hizo en TV los latinos fueron mejores que los gringos. Bueno, tú eres el que dice que el de Ricky Martin fue uno de los mejores. Bueno, ¿No es rock? no, el Unplugged de Ricky Martin es una mega producción, ¿vale? Y te digo, o sea, le duela a quien le duela. Ricky Martin es un plot, excelente producción, excelente la selección de temas, las combinaciones que hubo, las fusiones que hubo. Buenísimo un plot. Mira, y el número 9, bueno, uno muy criticado, que no es de dónde jugarán las niñas, sino dónde jugarán los niños, y es Maná. Maná que, bueno, Sí. labios compartidos, rayando el sol, mariposa traicionera. Clavado en un bar. Brother, tiene demasiados éxitos. El muelle de San Blas. La gente odia a Maná. Yo Pero no sé. yo mira, creo que Maná puede estar en los odiados como la gente odia a Ricardo Arjona. sí. O sea, yo creo que si tú puedes Bueno, hacer... no todo el mundo odia a Ricardo Arjona. Mucha porque, gente odia a Ricardo Arjona. te puedo decir que cuando un artista llena 5 estadios en la misma semana, no es. Odiado no es. No, Solo yo que lo trae, entiendo, yo lo entiendo. en el género rockero, siempre se acostumbró a decir, bueno, es como Arjona, pues. Pero, Puede ser. sí, ¿qué pasa? A mí me parece que Maná es de esas bandas que donde no comparto con ellos es tratar de hacer lo que sea para perdurar en el mainstream. Discúlpame porque quieren comer.
porque quieren vivir de la música toda la vida. Claro, weón. Pero por decirte, a mí, de hecho, dentro de los comentarios que nos hicieron, dice, no vayas a hablar del baterista de Maná. A mí el baterista de Maná me parece uno de los mejores bateristas que tiene. Si tú Me atrevería a quieres decir que el mundo. Vale. prohibirle algo a Javier, dile que no lo haga. No, hay muchos mejores bateristas que el de Maná. Discúlpame. No, ya va, pero lo espérate. romantizas. Te hablo claro, artistas, bateristas icónicos han hablado demasiado bien del baterista de Maná. No solo porque uno dirá, bueno, pero es que ¿qué tanto vas a tocar en Labios compartidos. Exacto, pero es a nivel de técnica, o sea, el baterista de Maná, la energía que tiene, es buen baterista, no se le puede quitar el mérito. Que lo que decía al inicio, no me gusta que hizo de todo para perdurar en la cima y por eso llegó hasta grabar reggaetón y ahí sí se vino Maná para abajo, pero en el fondo no se le puede quitar el mérito que tuvo para llegar a esa cima, pues. Mira, en el puesto número 8, que justamente al principio estábamos hablando de que tuvo polémica, una de mis bandas favoritas mexicanas, Zoé, tremendo Unplugged. Excelente, el Unplugged, eso es yo creo que de lo más. Es excelente ese Unplugged. Y León Larregui, con sus discos personales, también digo que muchos de estos artistas, cuando sacan después su versión solista, por eso Fito Páez solo, tienen un gran material que se debe escuchar. Bueno, pobrecitos, no, los éxitos de Fito Páez son solo. Bueno, claro, es así. Pero tuvo polémica, Javier, además, eso es muy bueno. Sí, no, tuve polémica porque la BBC sacó un post hablando de esta lista Billboard y resulta que dijo que Zoé era una banda argentina y obviamente no te puedes meter con un ícono de tu país porque los mexicanos salieron vueltos locos a defender como debe ser, pues. Pero que es verdad. Bueno, es que hay que tener cuidado. Y más si eres la BBC. No puedes ser la BBC y equivocarte. No puedes poner a tu pasante a hablar de Latinoamérica. Porque Latinoamérica... Eso fue al pasante. Hazte un post ahí de Latinoamérica y las bandas y la vaina. Los únicos que pueden hablar de Latinoamérica mal son los otros latinoamericanos. Pero que venga otro huevón a hablar mal de nosotros. Ahí hay que hacer guerra y todos unidos como latinos. Es verdad, es verdad. Pero mira, Zoé, tremenda banda. Me gusta demasiado las fusiones que tienen. Se lanzan porque no podemos, yo no sé si catalogarlo como rock, obviamente, porque tiene muchos elementos de canciones experimentales con fusiones, por lo menos en el Unplugged se ve que fusionan mucho con distintos tipos de instrumentos. Ves que sacan, no sé, de un ukelele, unos xilófonos. Pásame la canción que más te gusta de Zoé y la compartimos, por favor. Excelente banda. En el puesto número 7 está Caifanes. Muy buena banda. La Negra Tomasa, sí. Célula que explota. Ojo, también es muy mexicano. Eso es lo que te iba a decir. Este Billboard capaz lo hizo un mexicano. O capaz los Billboard, los editores son mexicanos. ¿Puede Totalmente. ser? No diga que sea malo. No, por eso decíamos. Igual la lista está interesante porque tiene buenas referencias. Son buenos. Capaz, o sea, los Caifanes son muy buenos. Capaz, hay unos de arriba que podrían estar más abajo. Los Caifanes, puesto 8. No, 7. ¿Sí en o el no? puesto 7 no, no lo sé. Yo no lo pongo en el puesto 7. No lo sé. Ojo, está en los 50, cagado la risa. Sí. En los 20, en los 15. Pero en el 7. En el 7 no lo sé. Hemos mencionado bandas muy buenas que pudiesen estar fácilmente. A ver, tiene todo el mérito. Sí. Mira, esta banda, la número 6. Grande, los Babasónicos. Grande Argentina. Argentina y México ya, sí, tienen una facilidad de sacar discos, sacar buena música. Los Babasónicos tienen una trayectoria enorme. Sí. Increíble lo que hacen los Babasónicos. Lo que Babasónicos. pasa es que a lo mejor comercialmente no son los más sonados, pero, claro. Pero sí, excelente banda. Pero ojo, hablamos de México y Argentina, pero en el puesto número 5 se vuelve a meter Chile. Claro, y con una banda icónica y una banda que me gustó, o sea, experimentalmente fue como, mira, vamos a ser diferente. Totalmente. Además que en la época estaba siendo producida esta banda, que no fue nada fácil para Chile, pero bueno, vamos a nombrarla como los creadores del Tren al Sur. Los Prisioneros, ¿vale? Ojo, qué buena banda. El otro día tuvimos una conversación con personas de Chile y le preguntamos, ¿qué te parece Los Prisioneros? No, bueno, pero ¿te parece que es la mejor banda chilena? Y dijeron no. Y me gustó que es una banda también que era de protesta y claro. y
La banda, la canción de ¿por qué no se van? No se van Ahora, del país. Y se transformó en una protesta para votar a todos los venezolanos. Decirle muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ok. En el puesto número 4, totalmente merecida, Claro. Los Fabulosos Kaela. Estamos hablando de una banda que yo creo que... ¿Sabes dónde yo siento que marcó un hito esta banda? No, es que no hay muchas. En los estadios. Totalmente. Con el ritmo de Pa, 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 Matador. pa. Sí, pero no toques la batería que... Es que también tuvo varios himnos. A ver, y las colaboraciones que tuve con Celia Cruz. No, o sea, excelente. Tiene discos buenos. Vicentico, Vicentico. A1. Vicentico, tú sabes que yo tuve la oportunidad de ver a Vicentico solista y genial, pero tú sabes que yo no pude ver, o sea, no pude soportar ver un concierto de Vicentico Solo, completo. Es que siento que es Aquí te estás metiendo en... Es que, Tú a quieres ver, que te dejen tus buenos comentarios. es mucho lamento. O sea, la voz de Vicentico es un lamento muy fuerte y de Herrera mucho lamento. Y dije, bien, pero me quedo con Fabulosos Cadillacs. Sí, totalmente. Ya, totalmente. me quedo totalmente y No, nada, pero es que son cosas diferentes. Malbicho, Vicentico, sí. ¿sabes? Tiene Ma- muchas cosas. Vasos vacíos, el que dijiste con Celia Cruz. O sea, no, es increíble, increíble. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Yo creo que uno de los más merecidos puede estar ahí en el cuarto. Yo creo que Sí. entre los primeros, entre los 10 está. Sí está. Sí está, totalmente. completamente. No sé si se llame rock, pero ahí está. Mira, el puesto número 3 va a traer un poco de controversia, sobre todo entre nosotros. Sobre todo entre ti. Que tú considerabas que Maná podría estar antes que ellos. Es que depende. Ya voy a explicar el por qué. No sé si Maná, A porque ver. también es el ejemplo más extremo también. Pero, mira, Sui Generis, Claro. Banda argentina en los 70. banda icónica, de donde, bueno, obviamente si hablamos de Charly García en Argentina, es hablar de la esencia de la música y del movimiento underground de Argentina que se Totalmente. masificó. Yo creo que Charly García es de esas personas claves de Latinoamérica y por eso tiene que estar en los primeros lugares siempre. Y yo creo que mencionan aquí, o como hablábamos al inicio, no puedes mencionar artistas, sino tienes que mencionar bandas y por eso lo mencionan. Que yo creo que fue la asimilación también de esa música rock llevada a algo más de acá. A mí me parece que más allá de éxitos o comercial, es una influencia muy grande en la música rock. Sí, sin duda alguna. O sea, ahora bien, Sui Generis merece el tercer lugar. Ahí tengo mis dudas. Y lo digo ¿por qué? Porque por más influencia que haya tenido todo eso, estamos hablando de una lista que se basa en lo comercial y el alcance del mainstream que tuvo. Y esta banda, yo no sé si está por encima de otras que perduraron mucho tiempo. Y ahí es donde yo te decía, obviamente no se compara a nivel de gustos, a nivel de influencia y de lo que se logró, no se compara con otras, pero por decirte, ellas lograron el mismo nivel de alcance que tuvo otras de las que mencionamos. Para esta la queja, ¿qué vamos a valorar más? ¿La influencia cultural o la influencia musical o lo comercial? Porque ya en comercial podríamos colocar ahorita hasta a Bad Bunny. Eso no quiere decir que tenga una influencia súper pesada como género musical. Porque si te pones a pensar, no sé por qué estoy hablando de reggaetón, Te encanta Bad Bunny, por lo menos visto. Daddy Yankee tendría más peso, o Dinois tendría más peso que como influencia de género Totalmente. que el mismo Bad Bunny. Entonces, ¿qué estamos valorando? ¿Y qué es lo que deberíamos valorar? Deberíamos hacer Pero es que entonces ahí no- tiene que haber una estadística. Tienes que tener de las tres cosas para estar en los primeros lugares. No puede ser solo tener una. sí. ¿Podemos decir que ellos llegaron más como una influencia y calidad? Sí. ¿Comercial? No era la época. No, yo creo que salieron en una época que tampoco estaba tan A ver, comercial en el Venezuela rock lo colocaban latino. igual, pero lo Sí, colocaban sí. en programas de radio Es muy, lo que te iba a decir. Nosotros muy llegamos muy a escucharlo. alternativos. Lo llegamos a escuchar, pero nunca en una emisora normal. Lo escuchábamos era en programas alternativos tal cual como lo dijiste, pues. Mira, el segundo puesto yo creo que este está súper merecido. No es de mis favoritos. No. Ojo, no No. es mi favorito. Yo creo que tengo antes muchísimas más bandas, pero yo creo que este está muy merecido y me parece tremenda banda y todo lo que Sí, hacen. sí. Me ha parecido que cumple todos los requisitos y es Café Tacuba. Bien, Café Tacuba, segundo lugar.
sea, Café Tacuba, porque todo el mundo llega y dice, bueno, y es Ingrata, la conocía y el hit. Pero en el fondo, Otro buen blog. Café Tacuba ha tenido... O sea, una de las cosas que me gusta mucho de Café Tacuba es que fueron experimentales, probaban distintos géneros, en distintos sonidos, se arriesgaban disco tras disco, Sí. los discos no eran igual al otro. Yo creo que Son virtuosos. sí, sí. Son virtuosos. Se puede decir que en eso son... Yo creo que sí puede estar... Estaría en una de las bandas que, tú no eres latino, vienes de Finlandia, quiero conocer música de Latinoamérica, te pongo Café Tacuba. sí. A ver, métete ahí, métete Sí. tus golpes ahí. Ojo, lo que decías al inicio, de gusto hay otras que prefiero más, pero son gustos personales, pero sí es representativo. Ojo, rompió fronteras, totalmente. Yo creo que sonó en toda Latinoamérica. Pero el puesto número 1, yo creo que ahí sí estoy totalmente de acuerdo y yo creo que pocas personas no estarán de acuerdo con el puesto número 1. Al menos muchos argentinos, tal vez. Por lo menos. Y es totalmente Soda Stereo. Yo creo que no hay Sí. mejor banda Claro. latinoamericana que Soda Stereo. Igual es como... Soda Stereo para mí Cerati. Capaz estoy equivocado, pero... No, pero, o sea, como proyecto, obviamente Cerati es, digamos que la clave de Soda Stereo. yo creo que forjó un sonido que rompió sí, fronteras. pero Soda Stereo como proyecto, no hay duda alguna. O sea, no solo tuvieron hit, nunca dejaron de tener hit. Yo nunca, claro. Fueron la referencia, toda banda. Puro discazo. Sí, todas las canciones, todos los discos. O sea, yo creo que si vamos a hablar del rock latinoamericano, Soda Stereo totalmente el número 1. Tocaron el rock, el new wave, el punk, el ska. Fanáticos de Sting. Tocaron canciones de Sting. O Sí. sea, a mí me parece... O sea, los documentales de Soda Stereo, de verdad, valen la pena. Yo creo que cuando se murió Gustavo Cerati, una pena súper lamentable. Una Claro. pérdida total. O sea, para mí, Gustavo Cerati, incluso de solista, llegó a ser clave en la movida, el movimiento musical de Latinoamérica. Himnazos. No, y sigue siendo, porque tú Lo sigue dices, siendo. o sea, de alguna manera, Soda Stereo no deja de sonar. No deja de sonar. Ahorita están de gira. Bueno, con un holograma. Claro. Bueno, no es holograma. No sé cómo lo iban Es a una hacer, nueva pero... técnica. Sí, pero, o sea, estamos hablando de una banda que todavía en la actualidad no para de sonar, pues. Así que, mira, esa fue la lista. Yo tengo mis dudas. Sí comparto mucho los nombres que hay ahí. Estoy de acuerdo bastante. Creo que está muy centrada en México y Argentina, pero no hay que negar que son los dos países más emblemáticos del rock latinoamericano. Y que apostaron mucho Sí. más por el rock. De verdad que se sí. mete igual- Más comercialmente. Sí, se mete igual Chile ahí, porque tenemos a los Búnker, a la Ley, a los Prisioneros, a los Jaiba. Faltaron los 3 de Chile. Los Con tres. la Torre de Babel. ¿Cómo no va a estar eso? No, faltaron muchas bandas. Faltaron muchas. demasiadas bandas. Hay otras que están ahí que no metería. Creo que hay muchas bandas españolas que se metieron ahí y no sé si hayan sido tan claves en Latinoamérica. Yo creo que estaban haciendo como, mira, vamos a agarrar de todos lados para poner contento a la gente. Pero no pusieron gente de Perú. No pusieron De gente Ecuador. de Ecuador. En Ecuador hay rock. Paraguay. Paraguay existe. O sea, pero- falta Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Qué pasa con todos esos Y países son y el rock de todos estos y son países? preguntas muy válidas. ¿Qué pasa con el rock? Debe haber rock. No creo que esa gente sea, no sé, Centroamérica, Sí. ¿no? Que timbales y... Yo pura- sé que por lo menos Jamaica, ok, el reggae, la vaina, pero a lo mejor hay una banda por ahí. Estamos, o sea, todas estas islas del Caribe deben de tener... Es interesante saber eso. Oye, si tú estás en estos países, por favor, haznos llegar tu música. ¿Por qué? Porque no queremos ser ignorantes. Es verdad. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos esas bandas, podemos hacer un artículo en losbonobo.com y poner información al alcance de todas las personas. Explicado fácil y con conocimiento que te interesa. Es más, podemos arriesgarnos a hacer nuestra lista en losbonobo.com y poner la lista en nuestra selección de las 50 bandas más influyentes. Porque si lo pudo hacer la Billboard, ¿Qué se cree la Billboard, Javier? ¿Ah? entonces, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, obviamente. Lo primero es que comentes, des tu opinión, porque esta es una comunidad. O sea, más que todo aquí lo que queremos es que te expreses. Así que
deja tu comentario, también dale like, comparte el video y bueno, te esperamos en un próximo episodio y gracias por estar aquí.